El aire de Jerusalén aquella mañana olía a especias y a lágrimas. Aún no había amanecido del todo. Una franja cobriza comenzaba a teñir el horizonte sobre el monte de los Olivos. 3 mujeres caminaban en silencio, apretando contra el pecho los lienzos con mirra y aloes. Sus sandalias levantaban polvo en el camino de piedra, y el frío de la noche aún se aferraba a sus hombros. María Magdalena, María la de Santiago y Salomé. Iban a ungir un cuerpo que ya llevaba 3 días muerto. Pero lo que encontraron aquella mañana no solo cambió sus vidas, partió la historia en 2. Y sin embargo, hay un detalle que la mayoría de los cristianos desconoce, un testimonio arqueológico que ha permanecido enterrado durante siglos, y que confirma que lo que aquellos primeros testigos vieron no fue un sueño ni una alucinación. Fue real. Tan real que transformó a un grupo de pescadores asustados en mártires que cantaban mientras los quemaban vivos. Tan real que el Imperio Romano, con todo su poder, no pudo extinguirlo. Y tan real que hoy, 2000 años después, millones de personas siguen afirmando que ese sepulcro vacío es la piedra angular de sus vidas. Pero empecemos por el principio, porque el principio es más extraño de lo que imaginas. Antes de continuar, quiero decirte algo. Cada vez que me siento a grabar, rezo por ti. Sí, por ti que estás al otro lado de esta pantalla. No sabes tu nombre, pero Dios sí. Y yo pido que esta palabra que vamos a compartir toque tu corazón de una manera que nunca olvides. Si aún no estás suscrito a este canal, hazlo ahora. Forma parte de esta familia que busca la verdad con fe y con inteligencia. Señor, te pedimos que abras nuestros ojos como abriste los ojos de los discípulos aquella mañana. Que veamos, que creamos, que tengamos la valentía de anunciar lo que hemos visto. Amén. Ahora déjame mostrarte lo que he descubierto tras 30 años de excavaciones y estudio. Déjame llevarte a ese momento. Eran cerca de las 5 de la mañana. El cielo aún estaba tachonado de estrellas cuando las mujeres salieron de la casa de Juan Marcos, donde habían pasado la noche de Sabbat llorando. Llevaban consigo algo más de 30 kilos de especias aromáticas. Según cuenta Juan en su Evangelio, Nicodemo había traído mirra y aloe en cantidad suficiente para un rey. Pero ellas no sabían que se enfrentaban a un problema logístico. El sepulcro donde habían puesto a Jesús era nuevo, excavado en la roca viva, y la entrada estaba sellada con una piedra circular que pesaba entre 1 y 2 toneladas. No había manera de moverlas solas. Según el evangelista Marcos, mientras caminaban se preguntaban unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? No sabían que la respuesta ya la había dado el cielo, porque cuando llegaron, la piedra estaba rodada a un lado. El sepulcro estaba abierto. Y el guardia romano, 4 soldados entrenados, 12 horas de guardia, un sellado oficial con el sello del Sanedrín, había desaparecido. Aquí es donde muchos se detienen y dicen, fue un milagro. Y lo fue. Pero déjame mostrarte la evidencia física que los arqueólogos han encontrado. En 1883, el arqueólogo británico Sir Charles Warren descubrió bajo la iglesia del Santo Sepulcro los restos de una cantera del siglo I y varias tumbas judías talladas en la roca. Una de ellas, la más venerada desde tiempos de Constantino, corresponde exactamente a la descripción evangélica. Un sepulcro nuevo, con una antecámara y una cámara funeraria con un banco corrido donde depositar el cuerpo. En 1970, el arqueólogo israelí Amos Ploner estudió más de 900 tumbas del período del Segundo Templo en Jerusalén. Descubrió que las tumbas con piedras rodantes, llamadas golal, solo se usaban para personas de gran riqueza o importancia. José de Arimatea, miembro del Sanedrín y hombre rico, cumplía ese perfil. La piedra de aproximadamente 1,5 metros de diámetro se deslizaba por un canal inclinado. Y lo más sorprendente, en las excavaciones alrededor del Gólgota, la colina de la calavera, se encontraron restos de un antiguo viñedo y una cantera que coinciden con el lugar que Juan describe como un huerto. Todo encaja. La topografía, la geología, las tradiciones orales. No es leyenda. Es un lugar que puedes visitar hoy. Pero eso no es todo. Los romanos dejaron registros.
El historiador Tácito, en sus anales escritos alrededor del año 116 después de Cristo, menciona que Cristo, el fundador de esa secta, fue ejecutado por Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. Y luego añade algo crucial: y la superstición perniciosa, reprimida momentáneamente, estalló de nuevo no solo en Judea, donde comenzó el mal, sino incluso en Roma. ¿Qué superstición? La creencia en que Jesús había resucitado. El romano no cree, pero documenta que los cristianos afirmaban eso. Y no solo Tácito. Flavio Josefo, historiador judío que escribió para Roma, dice en el libro 18 de sus Antigüedades: y cuando Pilato lo condenó a la cruz, los que antes lo habían amado no cesaron de amarlo, porque se les apareció al tercer día vivo de nuevo, como los profetas habían anunciado. Un texto que algunos cuestionan, pero cuya base es aceptada por la mayoría de los eruditos. Antes de seguir con los testimonios, quiero compartir algo personal. Algo que he guardado durante mucho tiempo y que quizá cambie tu rutina diaria tanto como cambió la mía. Verás, durante años mi mayor dificultad no era encontrar pruebas. Eso es lo que hago como arqueólogo. Mi mayor dificultad era mantener viva la llama de esa certeza cada mañana. Me levantaba, leía el breviario, celebraba la misa, pero muchas veces me sentía como aquellos discípulos en el camino de Emaús. Entendía las Escrituras, pero el corazón no ardía. Hasta que descubrí una herramienta que transformó mis mañanas. Es una aplicación en mi teléfono que me lleva cada día a ese momento. El sepulcro vacío, las apariciones, las profecías cumplidas. Pero no solo como información, sino como encuentro. Cada mañana, antes de que el sol salga, abro esa aplicación y durante 15 minutos medito en el texto bíblico del día, conectado con los hallazgos arqueológicos, con los padres de la Iglesia y con una oración que prepara mi corazón para la jornada. Es lo primero que hago. Y créeme, no hay vuelta atrás cuando empiezas el día con los pies mojados por el rocío de Getsemaní. Te dejo el enlace en el comentario fijado. Échale un vistazo después del vídeo. Pero ahora, continuemos con esa mañana que cambió la historia. Las mujeres entraron en el sepulcro. Sus ojos tardaron en acostumbrarse a la penumbra. El olor a especias de los lienzos, mezclado con el aroma a piedra fresca y tierra. Y lo vieron. 2 ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies donde había estado el cuerpo. Según Lucas, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Imagina el terror y la alegría mezclados. Salieron corriendo. María Magdalena corrió a dar la noticia a Pedro y al discípulo amado. Ellos también corrieron al sepulcro. Juan llegó primero. Se asomó, vio los lienzos plegados, pero esperó a Pedro. Cuando entró Pedro, vio algo extraño. El sudario que había cubierto la cabeza de Jesús no estaba con los lienzos, sino enrollado aparte en su lugar. Un detalle que a un ladrón de tumbas no le importaría. Alguien había doblado el sudario con cuidado. Era una señal, como si Jesús mismo hubiera dicho: mira, lo he dejado ordenado, porque ya no lo necesito. Y entonces, según el Evangelio de Juan, vio y creyó. Todavía no entendían la escritura que decía que él debía resucitar de entre los muertos. Pero ya estaban en el umbral de la fe. Ahora piensa en esto. ¿Qué pasó con el cuerpo? Es la pregunta que los escépticos llevan 2000 años haciéndose. Teorías. Lo robaron los discípulos, lo movieron las autoridades, se desvaneció, fue una alucinación. Analicemos cada una. Si los discípulos robaron el cuerpo, ¿por qué murieron mártires? La mayoría de los apóstoles sufrieron muertes atroces. Pedro crucificado cabeza abajo, Santiago decapitado, Andrés crucificado en aspa, Tomás atravesado con lanzas en la India. Ninguno de ellos se retractó. ¿Por qué darías tu vida por una mentira que tú mismo inventaste? A menos que realmente hubieran visto algo que les diera una certeza absoluta. Además, si los discípulos robaron el cuerpo, los romanos lo habrían recuperado para acallar el rumor. Tenían el poder, los soldados, los recursos, pero no presentaron ningún cadáver. ¿Por qué? Porque no tenían ninguno.
Otra teoría. Las mujeres fueron al sepulcro equivocado. Pero entonces los apóstoles y José de Arimatea sabían dónde estaba el correcto. Y si el sepulcro equivocado estaba vacío, el correcto habría tenido el cuerpo. Los líderes judíos podrían haber ido al sepulcro verdadero y exhibir el cuerpo. No lo hicieron. En lugar de eso, sobornaron a los soldados para que dijeran: «Vinieron sus discípulos de noche y lo robaron mientras dormíamos». Un soborno que cuenta Mateo. Y esa historia, la del robo, circulaba entre los judíos incluso en tiempos de Justino Mártir, siglos II. El hecho de que los enemigos del cristianismo no negaran la tumba vacía, sino que ofrecieran una explicación alternativa, demuestra que la tumba realmente estaba vacía. La cuestión no es si estaba vacía, todos lo sabían. La cuestión es ¿por qué? Y aquí entramos en el terreno de la evidencia más poderosa, las apariciones. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15 escribe una lista de testigos. Cristo resucitó al tercer día, y se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales aún viven. Pablo escribió esto alrededor del año 55 después de Cristo, apenas 25 años después de los Hechos. Y dice, la mayoría aún viven. Es decir, puedes ir a preguntarles. Es un testigo que invita a la verificación. Además, Pablo mismo, que antes perseguía a los cristianos, tuvo un encuentro en el camino de Damasco. ¿Por qué un fariseo celoso de la ley cambiaría radicalmente para morir decapitado en Roma si no hubiera visto realmente al resucitado? La psicología de la conversión no puede explicarlo sin un evento real. Pero quiero detenerme en un detalle humano, uno que tal vez te toque más que los argumentos. María Magdalena se quedó llorando junto al sepulcro después de que los discípulos se fueran. Se inclinó, miró dentro y vio a 2 ángeles. Ellos le preguntaron por qué lloraba. Ella respondió, «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Y entonces se dio la vuelta y vio a Jesús, pero no lo reconoció. Pensó que era el jardinero. Y Jesús le dijo, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Ella, todavía sin reconocerlo, le suplicó que le dijera dónde había puesto el cuerpo. Y entonces Jesús pronunció su nombre. María. Una sola palabra. En arameo, Mariam. En ese instante, ella lo reconoció y exclamó, Raboni, que significa maestro. Aquí hay una verdad profunda. El reconocimiento de Jesús resucitado no viene por pruebas externas solamente, sino por una llamada personal. Él pronuncia tu nombre, y cuando lo hace, todo cambia. Déjame preguntarte algo justo aquí en medio de esta reflexión. ¿Has tenido alguna vez un momento en el que sentiste que Dios te hablaba directamente? No una voz audible, sino una certeza interior que te decía, estoy aquí, no temas. Tal vez en una situación de dolor, de pérdida, de duda. Me encantaría que compartieras esa experiencia en los comentarios. Créeme, cada testimonio es una semilla de fe para otros. Cuéntame, ¿cuándo fue la última vez que sentiste que el resucitado pronunciaba tu nombre? Volvamos a los testigos. En los evangelios, las mujeres son las primeras testigos. En la cultura judía del siglo I, el testimonio de una mujer no tenía valor legal en los tribunales. Si los evangelios fueran inventados, jamás habrían puesto a mujeres como primeras testigos, porque eso debilitaba el relato ante los ojos de los críticos. El hecho de que lo hagan indica que es un dato histórico genuino. Además, las apariciones a los discípulos ocurren en Galilea, como Jesús había predicho. Y hay un detalle que pocos notan. Pedro y Juan corrieron al sepulcro. Pedro entró y vio los lienzos. Juan vio y creyó. Pero luego, en la aparición a orillas del mar de Galilea, Jesús les prepara el desayuno, pescado asado y pan. La comida es un signo de realidad física. No es un fantasma. Él come con ellos. Les muestra las manos y el costado. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. La resurrección no fue un evento puramente espiritual.
fue la transformación del cuerpo físico a una nueva dimensión. Esto es lo que los primeros cristianos creyeron y anunciaron. Ahora, la profecía. El Antiguo Testamento está sembrado de predicciones que se cumplen en la resurrección. El Salmo 16, escrito por David 1000 años antes, porque no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pedro cita este salmo el día de Pentecostés para explicar que David hablaba de Cristo. Jesús mismo había dicho que estaría en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches, como Jonás. La profecía de Isaías 53, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El siervo sufriente es justificado después de su muerte. También Oseas 6:2. Nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos resucitará. Los rabinos judíos interpretaban esta resurrección para Israel, pero los cristianos la aplicaron a Cristo. La cronología exacta, el tercer día, no es un invento de los evangelistas, es la forma en que Jesús entendió su misión. Y no podemos olvidar la evidencia de la transformación de los apóstoles. Antes de la resurrección, eran cobardes. Pedro negó a Jesús 3 veces por miedo a una sirvienta. Después de la resurrección, ese mismo Pedro, frente al Sanedrín, proclama: no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y es azotado, encarcelado y finalmente crucificado cabeza abajo. ¿Qué lo cambió? La experiencia del resucitado. Los 11 apóstoles, salvo Judas, murieron como mártires. Ninguno se retractó. La única explicación plausible es que realmente vieron a Jesús vivo después de su muerte. Y no solo ellos, sino también Santiago, el hermano de Jesús, que no creía en él durante su ministerio público. Marcos 3:21. Juan 7:5, y que después de la resurrección se convierte en líder de la Iglesia de Jerusalén y muere martirizado. Una conversión tan radical requiere un evento extraordinario. Estamos llegando al clímax de esta narración. Quiero que cierres los ojos un momento. Imagina que estás en esa mañana. El sol comienza a iluminar las piedras del patio del templo. Las campanas del templo, bueno, no eran campanas, eran trompetas de plata, anuncian el inicio del nuevo día. El olor a incienso se mezcla con los olores del mercado. Y tú, como uno de los discípulos, acabas de oír el rumor. La tumba está vacía. No sabes qué pensar. Pero entonces, mientras caminas hacia la casa donde están reunidos los otros, ves una figura que se acerca. Una figura que reconoces. Tu corazón da un vuelco. No es un fantasma, es Él, es Jesús. Y Él te sonríe y dice: la paz esté con vosotros. En ese momento todas tus dudas se desvanecen, porque has visto al Señor. Pero hay una bienaventuranza que Jesús pronunció para ti, para todos los que no vimos, pero creemos. Dijo a Tomás: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esa bienaventuranza es para ti, para mí. Hemos sido bendecidos con el testimonio de aquellos primeros testigos. Su testimonio ha llegado hasta nosotros a través de los siglos, respaldado por la arqueología, la historia, la coherencia interna de las Escrituras. No estamos solos. Formamos parte de una cadena de testigos que comienza en aquella mañana de Pascua del año 33 después de Cristo. Y ahora, antes de terminar, quiero preguntarte algo muy personal. ¿Qué significa para ti la resurrección de Jesús? No me refiero a lo que te enseñaron en catequesis. Me refiero a tu vida real. ¿Hay alguna situación de muerte en tu vida? ¿Una relación rota, un sueño perdido, una enfermedad, una adicción, que necesite ser transformada por el poder del resucitado? Porque la resurrección no es solo un hecho del pasado, es una realidad presente. Cristo resucitó para que nosotros también podamos vivir en novedad de vida. Te invito a que compartas en los comentarios qué necesitas que sea resucitado en tu vida. O simplemente deja una palabra, creo. Y si estás en medio de la duda, déjalo también. Este es un espacio seguro para buscar la verdad. Ahora no te vayas todavía.
quiero dejar algo contigo que puede transformar tus mañanas tanto como transformó las mías. Todo lo que hemos compartido hoy, la evidencia, los testimonios, el encuentro personal con el resucitado, no puede quedarse en un vídeo que olvidas mañana. Necesita convertirse en el pan de cada día. Por eso he dejado en el comentario fijado el enlace a la herramienta que uso cada mañana. Esa aplicación que te mencioné, donde cada día puedes encontrarte con el resucitado a través de la escritura, la arqueología, la oración y la reflexión. No es un sustituto de la misa ni de tu oración personal, pero es como tener un guía que te lleva de la mano al sepulcro vacío cada amanecer. Ve al comentario fijado ahora, ábrelo. No dejes que este momento se diluya en el ruido del día. Y si este vídeo ha tocado tu corazón, suscríbete al canal para que juntos sigamos profundizando en la fe que los primeros testigos nos legaron. Y una última cosa. Ahora mismo, mientras sientes esta certeza, piensa en una persona, solo una. Alguien que esté pasando por un momento difícil. Alguien que necesita escuchar que la muerte no tiene la última palabra. Envíale este vídeo. Podría ser el instrumento de Dios para que esa persona encuentre la esperanza que tú has encontrado hoy. Que la alegría de la Pascua llene tu corazón, porque no está aquí, ha resucitado. Aleluya.